Bueno, Estados Unidos e Israel han invadido Irán. Han invadido, han atacado. Lo primero que hicieron fue bombardear una escuela de niñas de menores de 10 años. Y, y es así como creen que van a salvar a las mujeres, matándolas, bombardeándolas. Ok, qué ingeniosa forma de salvarlos. Miren, los iranianos amaban a los americanos, los veían como un país modelo, lleno de libertad, de democracia, de modernidad, un modelo a seguir y un país amigo. Todo esto hasta 1953, donde la CIA y el MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, dan un golpe de estado a Mossadegh, que era el primer líder político elegido democráticamente. Era tan popular, tan querido, que incluso salió en la revista Time como el hombre del año. Y Irán es un país que, por estar geográficamente ubicado entre potencias, siempre ha tenido que estar defendiéndose de injerencias extranjeras, del Imperio Británico, del Imperio Ruso, de los mongoles. Es un país cuya historia está configurada por tres cosas. Por el Islam, en una versión que es la chiita, que es una versión, cuando los persas adoptan el Islam en esa región, la adaptan con características indígenas. Entonces es una versión diferente del resto de musulmanes que son los sunitas. ¿Ok? Eso es algo que caracteriza a Irán. Otra de las cosas que caracteriza a Irán es que, como digo, ha estado buscando su soberanía constantemente y tres, ha estado también buscando el poder deshacerse o derrocar de líderes que no ponían por encima los intereses de la nación, sino que su propio enriquecimiento. Y es por eso que Irán su historia está marcada de revoluciones. Tienen la revolución constitucional, son revoluciones que buscan más libertad, más democracia, instituciones, etcétera, ¿no? Una muy curiosa, por ejemplo, ¿no? La revolución del tabaco. Irán es un país mayoritariamente agrícola, era un país completamente agrícola y fumador, con esas pipas, ¿no? Y el Shah era el rey, que tenía pues todos los lujos y tenía como 600 esposas, y los clérigos, como digamos, los juristas del Islam, eh, siempre han tenido, el chiismo es una variante religiosa que siempre ha tenido esta idea o este foco en que el pueblo tiene que sublevarse o tiene que derrocar a sus gobernantes cuando estos se han corrompido, cuando se han salido de el camino de la moral y de cuidar y proteger a su pueblo, a sus súbditos, ¿no? Entonces, cuando veían la ostenticidad con que vivía el Shah, y el Shah le entrega el monopolio del comercio del tabaco al gobierno británico, esto enfurece y uno de los ayatolas, todavía no estamos hablando de los ayatolas que configuran el Irán moderno, uno de los ayatolas emite una fatua, un decreto religioso que manda que nadie fume hasta que le quiten ese monopolio al Imperio Británico, ¿no? Entonces, cuando el Shah incluso se da cuenta que nadie en el país estaba fumando y ve que sus 400 o no sé cuántas esposas tampoco fumaban, ¿no? Entonces ya se da cuenta que le han ganado, que tiene que rendirse. Entonces, son revoluciones que han conseguido siempre mayores libertades y mayor beneficio para la población y que se han ido dando a lo largo de su historia. Sigue siendo gobernado Irán por dinastías monárquicas que se beneficiaban para ellos y cada vez le entregaban más recursos iraníes a potencias extranjeras, ¿no? Ya después en Rusia, cuando se da la guerra civil y se forma la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética un poco se retira de Irán, les condona la deuda y entonces el Imperio Británico en todo su esplendor quiere o aprovecha y entra de lleno. Llega un momento en que el Imperio Británico comienza a controlar todos los recursos iranianos, o sea,
carreteras, comunicaciones, el Tesoro Nacional, la industria. Entonces, más o menos en los años 50, o sea, me estoy saltando mucha parte de la historia, pero digamos, lo importante es que más o menos en los años 50, todas estas quejas populares, estas demandas de la población que veía que, por ejemplo, en la ciudad de, yo lo anotaba por aquí, ¿no? Abadán, es una ciudad donde estaba la refinería de petróleo y donde ahí se veía claramente el contraste, ¿no? Que había el contraste económico, el contraste de riqueza, ¿no? Donde vivían, pues, trabajaban en la empresa y la empresa tenía unos hoteles de lujo, ahí trabajaban ingleses, eran los administrativos, y luego el resto del pueblo se moría de hambre, vivía realmente pobre, ¿no? Explotado. Entonces, la población decía, ¿por qué si tenemos un país que está encima de un océano de oro, por qué ese oro no, perdón, de petróleo o oro negro, por qué ese oro no nos beneficia también a nosotros? Hay un político que surge, digamos, que lidera estas demandas populares, que se llama Mohamed Mossadegh, y hace también toda una revolución donde se ponen afuera de la casa o del palacio del Shah a exigirle que realice elecciones democráticas. Y cuando estas se realizan en 1953 o 1950, bueno, lo importante es que se realizan elecciones democráticas y Mossadegh sale elegido como primer ministro. Este primer ministro solo podía ser depuesto o por el Congreso, o sea, el Parlamento. No era el Shah el que podía destituirlo, ¿ok? Y lo que hace Mossadegh es responder a esta demanda popular. De 95 a 90, estamos hablando de 95 a 98% de apoyo popular que tenía Mossadegh con su promesa de nacionalizar el petróleo, ¿ok? Porque habían intentado negociar con la empresa que era, era iraniana y o iraní y anglosajona, ¿no? Se llamaba Anglo-Iranian Oil Company. Pero ya los iraníes se daban cuenta que todas las ganancias se iban para el lado de los ingleses, no les permiten los estados financieros, no se los muestran, o sea, hay una serie de actitudes arrogantes por parte de la empresa que hacen que ya la gente esté harta y diga, mire, ¿sabes qué? Vamos a nacionalizar el petróleo. Y Mossadegh entra para hacer eso, y nacionaliza el petróleo, y ahí los ingleses se vuelven locos, ¿no? Y entonces empiezan a buscar cómo derrocar a Mossadegh, y lo consiguen porque la CIA manda a uno de sus agentes, que es más, es un nieto de Roosevelt, del que fue presidente Roosevelt, Kermit Roosevelt, y bueno, se mete al territorio iraní, se enfrenta, llevan a cabo toda una campaña de desprestigio de Mossadegh, diciendo que era comunista, que era aliado de la Unión Soviética, que, bueno, en fin, que eran tiempos de la Guerra Fría, entonces este discurso asustaba, pegaba bien, pero a pesar de eso seguía siendo popular, entonces era muy querido. Era muy, muy querido por los iraníes, y cuando lo derrocan, como digo, con un golpe de la CIA, que no me voy a tomar el tiempo de contar los detalles, porque si no me tomaría mucho tiempo, pero el tema es que como en cualquier lugar, o sea, un golpe de Estado de una potencia extranjera es traumático para una población. Que por primera vez los iranianos decían, ok, conseguimos la democracia, conseguimos un presidente nacionalista, un presidente que se preocupe por los intereses de la nación y no de las potencias extranjeras. Se lo bajaron e instalaron al Shah de la familia Pahlavi, ¿no? El Reza Shah, que fue un rey completamente despótico, tirano, que hacía pues torturas, campos de tortura, matanzas, servicio secreto, todo lo que implica una dictadura y una tiranía. Y bueno, no sabemos cómo hubiera sido la historia, ¿no? Porque Mossadegh era un presidente liberal, era un presidente demócrata, era un presidente secular, no iba a llevar a cabo un gobierno teocrático, que es lo que hoy le critican a Irán, pero fue así que se fue configurando la historia. Entonces, bajo la opresión de este Shah, que era un títere de los Estados Unidos,
y del Imperio Británico, que solamente les regalaba, les entregaba, les privatizaba el país a los británicos y a los americanos. Los iraníes cada vez crecía más su furia, cada vez les indignaba más la desigualdad que veían, en la que las riquezas, es que eran cantidades enormes de dinero que se llevaban del petróleo iraní. Entonces, ¿cómo no se iban a indignar la población de que ese petróleo no se viera reflejado en mejoras en la calidad de vida de la nación iraní? Y ya no estábamos Mossadegh, habían marxistas, había otra corriente nacionalista y estaba también la corriente religiosa, la corriente chiísta. Estas tres fuerzas que eran opuestas al Shah, que estaban hartas de la opresión y de la dictadura, de lo que es tener una dictadura, se juntan y se lleva a cabo la revolución islámica. Y se lleva a cabo esta revolución islámica, lo que quiero que se entienda es que es el ayatollah Jomeini el que va a recoger todas estas demandas, todo este descontento y dice, no, hasta aquí. El Shah se tiene que ir, no puede seguir explotándonos como nos sigue explotando. Entonces, este ayatollah sí venía con toda una ideología religiosa y veían como que el Islam iba a ser esta vertiente o esta fuerza, esta unidad que iba a poder conseguir la independencia de Irán, de lo que siempre había sido su historia colonial, su historia de explotación por parte de poderes imperiales, ¿no? Hay un profundo temor en el pueblo iraní de que esta independencia que tanto les había costado y de que esta revolución iba a ser destruida por Estados Unidos y que ya les había atestado un golpe de Estado, ¿no? Entonces, digamos, había un temor que es legítimo, ¿no? Probablemente Estados Unidos no quería bajarse a este nuevo gobierno, no lo sabemos, pero existía esa desconfianza de, oye, no, ya nos la hicieron una vez, o sea, aquí cuidado, con mucha desconfianza, ¿no? Y en un momento en que la embajada americana intenta acercarse al gobierno del ayatollah, los estudiantes toman la embajada y toman rehenes americanos. O sea, la gente que trabajaba en la embajada la toman de rehenes por como 400 días. Es un episodio también muy, muy traumático para Estados Unidos, ¿no? Y bueno, o sea, la gente iraní pensó que que lo que estaba planeando la embajada americana era tumbarse la revolución, ¿no? Entonces, bueno, si quién se aprovechó de quién, no sabemos si el ayatollah aprovechó este momento para eliminar a otros líderes de la revolución islámica también, pero que no eran completamente de su línea. No, o sea, no quiero entrar en exactamente qué pasó, qué hizo uno el otro, pero todo esto lleva al Irán que es hoy. Aquí, editando el video, me doy cuenta que faltó decir que la crisis de los rehenes lleva también a Estados Unidos, que nunca perdonó este ataque, a armar a Saddam Hussein para que invada Irán y comience la guerra de Irán-Irak, que duró 8 años. Pero además, con otro factor importante, que es la constitución de Israel en el Medio Oriente, porque pensemos que Israel, que es un estado colonial, con una cultura europea, occidental, y que se aparece en el Medio Oriente, donde la mayoría son de religión musulmana, aunque había minorías católicas, judías y cristianas, pero, digamos, árabes, o sea, tenían estas costumbres árabes, persas. Estamos hablando de toda la región del Medio Oriente, con un estilo de vida, con una forma con instituciones diferentes a las de Occidente, y llega un estado colonial totalmente apoyado por Estados Unidos, antes por el Imperio Británico, y es un disruptor en el Medio Oriente. Es un disruptor porque obviamente muchos de los del resto de naciones árabes se solidariza con lo que están sufriendo los palestinos, que les estaban quitando sus tierras. Israel tiene éxito en conseguir someter a muchos de los países árabes
Israel y Estados Unidos, ¿no? Someten a muchos países, por ejemplo, Jordania, tienen ahí un príncipe que es completamente servil a los intereses americanos, y así tienes a Arabia Saudita, tienes a Qatar, tienes a los Emiratos Árabes Unidos, o sea, poco a poco van consiguiendo que los distintos actores de la región, que los distintos integrantes de esta región se alineen con los intereses de Estados Unidos e Israel. Y los que quedan como no alineados, como los que no van a entender o apoyar, digamos, la colonización de los sionistas, o los que no van a apoyar que Estados Unidos sea injerencista en el gobierno de los países del Medio Oriente, empiezan entre ellos también a hacer más alianzas políticas, geopolíticas, a unirse mucho más, y es lo que se conoce como el eje de la resistencia, ¿no? Que tienes, o sea, los rebeldes palestinos, que en un momento fue Yasser Arafat, el PLO, después tienes el Hezbollah, que también nace, o sea, Israel invade el Líbano, ¿no? Y Israel comienza a invadir una serie de países, a bombardear, y entonces se generan ejes de resistencia. O sea, lo que quiero decir es que mucho de lo que pasa en el Medio Oriente tiene su explicación en actores políticos externos como Israel, su creación, porque son personas que venían de Europa, colonos, y luego las injerencias americanas, ¿no? Y entonces es en esto, en este contexto, nuevamente, que desde hace tiempo Israel quiere e intenta convencer a Estados Unidos, busca que Estados Unidos lo acompañe en esta labor de atacar Irán, porque Irán es mira, ya Palestina, Gaza la destruyó, jamás ya, o sea, no sabemos si existe o no existe en sí algunos, o sea, si no se puede seguir formando la organización y seguir existiendo, pero mataron a todos los líderes de Hamas, mataron al jefe de Hamas, mataron al jefe de Hezbollah, y entonces obviamente seguía Irán, que era quien estaba aún al lado o defendiendo la causa palestina. Y Netanyahu viene diciendo siempre que, que Irán está desarrollando armas nucleares, ¿no? Pero bueno, Tulsi Gabbard había negado en junio del 2025 que no había un programa, un desarrollo por parte de Irán no había evidencia de eso, de que tuvieran armas nucleares, ¿no? Además, o sea, si recordamos, Irán había firmado un tratado con Obama para no desarrollar armamento nuclear. Irán estaba cumpliendo, permitía que la agencia que se encarga de estas inspecciones entrara y viera sus instalaciones, y que no estaba desarrollando arma nuclear. Y es Trump en su primer gobierno el que patea este tratado y se sale del tratado. Entonces, y luego o sea, para después invadir, o sea, porque después dice, no, ahora tenemos que impedir que Irán desarrolle armamento nuclear, pero si tú mismo te habías salido del tratado, y luego cuando quiere volver a hacer un tratado, ya se sienta a negociar todo, y cuando las negociaciones están por salir bien, recordemos que el 28 de febrero que ataca Estados Unidos a Irán, días antes, o sea, estoy hablando de 1 o 2 días antes, habían salido noticias de que las negociaciones estaban yendo bien, que Trump podía salir con un trofeo porque era un acuerdo nuclear, de prohibición de Irán de desarrollar armamento nuclear, mucho mejor que el que había firmado con Obama, Irán con Obama. O sea, estamos hablando de que los iraníes habían aceptado no desarrollar programas nucleares, no acumular más uranio, que entraran a hacer inspecciones. Y no recuerdo qué otra cosa más, que ya era como un tratado mejor que el que había firmado con Obama, ¿no? Y justo cuando ya las negociaciones están exitosas, Estados Unidos ataca a Irán. Es decir, es una locura. Estados Unidos e Israel no son una fuerza de bien para el mundo en este momento. Son dos países lunáticos, uno de ellos genocida y el otro cómplice por genocidio,
que están llevando el mundo a una locura. Y cuando entran también a Venezuela, que nunca dijeron que era por la democracia y la libertad, no, dijeron que era por petróleo. Y cuando entran a Venezuela, ese petróleo obviamente les va a servir para poder atacar Irán. Además, a ver, o sea, Israel, antes su problema no era Irán. O sea, los problemas de Israel son los que no le dejan colonizar, los que le impiden la colonización de Palestina. Entonces, antes, ¿quién era un presidente que no era servilista con Estados Unidos? Era el presidente de Egipto, Nasser, Gamal Abdel Nasser. Nasser, que tenía también un discurso más nacionalista, progresista, de industrializar su país, o más independentista de Estados Unidos y Israel, uy no, entonces enemigo de Israel. Y había que atacar Egipto. Y así, y incluso en esa época ya se hablaba de que en la guerra después de la guerra de Irak del 2003 tenía que ser Irán, Siria e Irán. Bueno, destruyeron Irak con mentiras, diciendo que Saddam Hussein tenía armas nucleares y nunca fueron encontradas y fue una mentira. Hoy invaden Irán diciendo que tiene armamento nuclear. Tulsi Gabbard del mismo servicio de inteligencia americano dice que no hay evidencias de que hay armamento nuclear, contradijo a Trump, esto fue no ahorita, sino creo que en el 2025, en junio. Después, bueno, Netanyahu viene diciendo hace décadas que Irán está ya a punto de desarrollar su arma nuclear, que puede ser en meses, que puede ser ahorita, que ya la tiene, que no la tiene. Quien tiene armas nucleares es Israel. Israel, que las ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, los países se ponen de acuerdo en que no se puede continuar con la proliferación de armamento nuclear. Entonces ya nadie puede desarrollar armamento nuclear, de forma que ya los que ya lo tenían, lo tenían. Pero ya Israel está después de esta historia y Israel sí desarrolla armamento nuclear y atacan para que Irán no tenga armamento nuclear. O sea, de verdad, ¿quién es una amenaza? ¿Quién tiene armamento nuclear? ¿Quién es una amenaza para la región en el Medio Oriente? El único país que tiene armas nucleares y que es un país tan lunático que hemos visto que ha pasado en Gaza, que no tienen límites, que no tienen moral alguna, que para ellos son supremacistas raciales. Todos los árabes son subhumanos. Entonces, no les importa si mueren, pero si muere un israelí, esa muerte vale más que 1.000.000 de vida de árabes. Entonces, ¿quién es el Estado que realmente es una amenaza en el Medio Oriente? Israel. Y que, mira, algunos dicen, no, que Israel ha sometido a Estados Unidos y a Estados Unidos solo lo hace por Israel. No, tampoco se engañen. Estados Unidos tiene intereses imperialistas. Estados Unidos quiere el petróleo de todos el resto de países árabes, todas estas potencias petroleras en el Golfo benefician económicamente a Estados Unidos. E Israel es como un outpost, una base, un brazo, un proxy de Estados Unidos, así como lo es Arabia Saudita, así como lo es los Emiratos Árabes Unidos, que son también monarquías teocráticas. Así que si me dicen que esto es para salvar a las mujeres o para que no haya esta opresión de un tirano teocrático, ¿y qué son los otros países que sí son aliados de Estados Unidos? ¿Por qué no los bombardean a ellos entonces? Porque son aliados de Estados Unidos. O sea, por favor, no se crean que esta guerra, que este ataque de Estados Unidos es para salvar a las mujeres oprimidas en Irán, porque esta no es la razón. No sé si ni siquiera Trump lo ha dicho. Ni siquiera Trump lo ha dicho. Cuando Trump entra en Venezuela, tampoco dijo que era para llevar la democracia. O sea, por lo menos antes se cuidaban en el discurso, ¿no? O sea, cuando Bush entra en el 2003 a Irak, dice que es porque Saddam Hussein es un dictador, opresor, y sí, era un dictador terrible y todo, pero no fue para eso que atacaron Irak. Y no fue, o sea, la muestra de que no es para eso es lo destruido. Irak es un estado fallido, que no tiene autoridad, que no tiene nada, que en lo que quedó es en la formación de grupos terroristas, porque obviamente si tú atacas a una nación con esa ferocidad, si atomizas un país, es obvio que va a haber
retaliación. Y lo mismo, si Irán termina balcanizado, en pedacitos, destruido, obviamente también se van a formar milicias terroristas. Es que lo que Estados Unidos e Israel están haciendo es poner en peligro al mundo entero, a todos. Y yo quisiera decir que lo primero, lo que nos debería importar en este momento es la vida de las personas y de los iraníes que están siendo bombardeados, porque ellos son las víctimas de este ataque. Pero no, la gente se está preocupando por los influencers que no pueden salir de Irán. Sí, correcto, está bien, también hay que preocuparnos por ellos, ¿ok? No digo que no, pero por favor dejemos este esquema eurocentrista, dejemos este esquema occidental donde la vida de los occidentales está acá y la vida de del resto está, no vale nada. Porque cada vez que ha habido matanza, genocidios y guerras en países del tercer mundo, sea en América del Sur, sea en África, o sea en el Medio Oriente, o sea en Asia, a Occidente y a los occidentalizados, alienados, es decir, a personas que los occidentales no los consideran occidentales, pero ellos sí se consideran occidentales y creen que también los van a considerar como parte de este grupo. No, no, no. La vida de los musulmanes, la vida de los árabes, la vida de los persas en Irán vale. Y estos son las víctimas de este momento y de esta guerra. Sí, nos podemos preocupar por Qatar, que también ha sido bombardeado, pero ¿por qué ha sido bombardeado Qatar y Dubái? ¿Por qué? Porque Estados Unidos atacó Irán y lo hace desde sus bases, las bases americanas que tiene en esos países en el Medio Oriente. Entonces no es posible que los líderes de los países en Europa digan, exceptuando a Pedro Sánchez de España, que digan, condenamos el ataque de Irán, condena el ataque de Estados Unidos. Es una guerra no provocada. ¿Qué hizo Irán, para que Estados Unidos lo atacara? ¿Qué hizo? Miren, el derecho internacional ya había sido agarrado así, como si fuese papel higiénico y botado a la basura con gas. Perdimos el derecho internacional. Estamos en el mundo de la barbarie y del salvajismo y se sigue violando el derecho internacional y Europa sigue apoyando porque tiene miedo, porque Estados Unidos es su aliado de siempre. Es un momento muy desesperanzador. Pero ¿saben una cosa? Opinión personal. La historia muestra que cada vez que un poder extranjero entra en un país e intenta destruirlo, la resistencia, en este caso Irán, y la resistencia, Hezbollah, Irán, Hamas, la resistencia lo que se llama el eje de la resistencia en el Medio Oriente es que son antisionistas y antiimperialismo americano. Esa resistencia se encuentra más validada porque dicen, ya ven cómo nos atacan y se une más. Esto refuerza el poder de la resistencia, refuerza la unidad de la resistencia, refuerza el rencor, ese antiamericanismo y antioccidentalismo, y esto va a ser peor si se continúa atacando países. ¿Qué tienen que hacer los norteamericanos y los europeos en el Medio Oriente intentando arreglar las cosas, según ellos arreglar las cosas? Porque yo creo que nadie en este momento cree realmente que esto se hace para salvar a las personas, al pueblo iraní que es oprimido y reprimido cuando se manifiesta en las protestas. Creo que nadie cree eso. El que lo dice, la verdad, es un tonto porque ni siquiera los americanos lo dicen, ¿ok? Entonces, ok, pero si
genuinamente en tu corazón tú dices, no, pero es que está bien, porque esta dictadura teocrática tiene que acabar. Bueno, en las guerras, a las mujeres, yo te aseguro que a una mujer, si le dices, prefieres usar velo o que te bombardeen, va a preferir usar un velo. Además, el velo, la obligación de usar velo ya se levantó en el año pasado. Pero lo que quiero decir es, las mujeres no son liberadas en una guerra. En las guerras a las mujeres las violan, las matan y las asesinan. No las liberan. Y los sentimientos nacionalistas se afianzan, crecen cuando hay un ataque exterior, externo. Y que Estados Unidos, que ha atacado más de 100 ciudades en Irán, además escuelas de primaria, de niñas en el colegio, educación primaria. Y esos padres que buscan en las mochilas, que se han visto en las imágenes, en las mochilas de las niñitas para encontrar e identificar los cuerpos de sus hijas, ¿qué? ¿Se van a poner del lado de Estados Unidos? O sea, ¿qué nivel de locura puede haber en esto? Que creen que, ok, sí, la diáspora de los iraníes están afuera celebrando porque cayó el líder Ali Khamenei, pero a ver, un momento, ¿qué pasaría si Irán hubiese atacado una escuela de niñas de educación básica primaria en Estados Unidos? Ya habrían lanzado bombas nucleares, lo tengo clarísimo. Ya. Y por otro lado, mataron a Ali Khamenei, ¿ok? Mucha gente lo odia, pero mucha gente lo ama. Es un líder religioso. Imagínense ustedes si matasen al Papa. ¿Qué harían los católicos? Pónganse a pensar qué harían los católicos. ¿Okay? Este es el líder más importante del chiismo, que no solamente tiene adeptos en Irán, que tiene adeptos en Pakistán, en Afganistán, en muchos otros países de la región. Entonces, Irán, cuando ataca, contraataca, o sea, retalía, dicen que es condenable, que Irán se defienda. O sea, ¿en qué mundo estamos? Quieren apelar al derecho internacional cuando les conviene, cuando no es Occidente. Ya sabemos que el derecho internacional se creó para Occidente, pero por lo menos un poco de pantalla, un poco de guardar las formas se hubiera exigido. La invasión de Estados Unidos a Irán es completamente ilegal. No hay una resolución de la ONU que la permita. Además, es un ataque preventivo o preemptivo, que le llaman, pero este es un concepto que se ha inventado Estados Unidos para también cuando atacó Irak. Es decir, a mí no me hacen nada, pero yo creo que me van a hacer nada. No, el derecho internacional no es así. Tiene que haber un riesgo inminente. Y Irán no era un riesgo inminente. Israel, por ejemplo, cometiendo un genocidio, ocupando ilegalmente el lado occidental de Palestina, y nadie lo va a atacar. Nadie va y le mete una bomba. Estados Unidos no, ni Europa mucho menos, se ha planteado atacar a Israel. Ni siquiera le quieren poner sanciones económicas, ni siquiera le quieren poner un pare, ni siquiera quieren boicotear sus negocios. ¿Cuántas sanciones le pusieron a Rusia por haber invadido? Y está bien, por haber invadido Ucrania. Pero cuando Estados Unidos lo hace, no hay sanciones para Estados Unidos, ni para Israel. Esto pone en peligro a todos. Una vez leí un tweet, creo que lo puedo encontrar y poner aquí, que alguien decía, ¿no? Si Gaza sigue viviendo así, si no ponemos un alto a lo que está pasando en Gaza, el mundo entero va a vivir como Gaza. Y es así. Estados Unidos está imparable. Estados Unidos e Israel están imparables. Israel quiere lograr el gran Israel, o sea, seguir colonizando y ganar más territorios, y a todos los que se opongan a su proyecto colonial sionista, destruirlos. Y Estados Unidos quiere desestabilizar el Medio Oriente, porque mientras más dinamitado esté, más fraccionado esté, más fácil es corromper a los líderes.
para que estén a tu favor y trabajen por tus intereses. Y eso es lo que quiere lograr Estados Unidos, y no sé si lo va a lograr porque Irán tiene experiencia tiene años de resistencia antiimperialista, o sea, tienen una institucionalidad, por decirlo de alguna manera, cohesiva, coherente de resistencia al imperialismo, que no tienen otros países. Entonces, esto va a favorecer la unión de la resistencia. No sé si puedan ganar contra una potencia como la que es Estados Unidos, eso no lo sé y nadie lo puede saber, no podemos leer el futuro, pero de que la historia demuestra que va a haber más cohesión, que va a haber más antiamericanismo, que va a haber retaliación, olvídense, va a haber. Nunca un Estado, Estados Unidos entró en Afganistán, estuvo 20 años en Afganistán. Y cuando se salen, inmediatamente los talibanes toman el control total de Afganistán con una facilidad que sorprende al mundo entero. ¿Por qué? Porque fuera de Kabul, de la ciudad donde algunas mujeres ya estaban trabajando con ONGs y organizaciones internacionales, habían mejorado su estilo de vida, pero el resto de Afganistán no, el resto de Afganistán vivía bajo las bombas, bajo el terror que genera una ocupación militar de un país extranjero. Y entonces cuando se van de Afganistán, los talibanes toman el control facilísimo. ¿Por qué? Porque cuán duro, cuánto daño habrían hecho los soldados americanos en Afganistán, cuántas muertes, cuánto dolor, cuántas bombas, cuántos estragos habían causado que preferían a otros que no son, o sea, los talibanes, que son también una cosa horrorosa. O sea, yo no estoy a favor de una teocracia en ninguna parte del mundo, pero no es momento de señalar los defectos de los regímenes o los gobiernos de los países que son atacados sin haber provocado. Cuando salían los titulares de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, no sé en el país desde donde tú me veas, pero de donde yo estoy, los titulares siempre eran invasión no provocada, guerra, Rusia, guerra no provocada, guerra no provocada. ¿Irán ha provocado a Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Irán? ¿Dónde ha invadido? ¿Qué ataque hizo? Porque el que hubo en junio del año pasado fue un ataque de Estados Unidos a Irán, y Irán se contuvo muchísimo. Respondió porque, o sea, tenía que responder también, ¿no? Porque sus ciudadanos se lo piden por una especie de dignidad, pero respondió muy, muy contenidamente. Y ahora no está respondiendo contenidamente. Yo no manejo temas militares, no sé, para mí es claro que la supremacía militar de Estados Unidos es un hecho, pero no minimicemos lo que se genera en las personas que son oprimidas, colonizadas, reprimidas y atacadas. Porque en una guerra lo que hay es una deshumanización total, asesinatos, matanzas, destrucción. Además, destruyen Teherán, una ciudad milenaria con construcciones, arte, o sea, una belleza artística probablemente comparable solo con los artistas italianos en Italia, o sea, y todo eso lo quieren destruir y desaparecer porque se oponen a Israel, porque nunca apoyaron y reconocieron al Estado de Israel, porque el Estado de Israel es un Frankenstein que se metió en una región de donde no era. Los israelíes que fueron desde Rusia, desde Alemania, desde Polonia, desde Francia, a formar el Estado de Israel eran europeos, con un bagaje cultural europeo. Y despreciaban y siempre quisieron desarabizar el Medio Oriente. Romper y destruir las costumbres y las tradiciones y la forma de pensar y la forma de organizarse económica y socialmente
de las sociedades ahí preexistentes. Entonces, es muy desesperanzador y además no parece haber un plan realmente pensado y elaborado por parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, un día Marco Rubio dice, le pregunta al periodista, ¿por qué atacaron? Ah, porque es que sabíamos que Israel quería atacar, entonces si Israel atacaba a Irán, Irán nos iba a atacar a nosotros. O sea, atacaste porque Israel iba a atacar, eso no es un peligro inmanente que justifica bajo el derecho internacional atacar a otro país, no lo es. Y luego quedó tan mal que Trump quiso arreglarlo, porque más a Trump lo que le importa es su ego, ¿no? Entonces, se lo hiciste por Israel. No, yo convencí a Israel de que está bien atacar. No, es una locura. Son unos bullies poderosos que tienen armas nucleares los que han iniciado esta guerra. Y si se ven en circunstancias que les pueden hacer pensar que pueden perder, van a usar las armas nucleares. Israel, no sé, si Irán le reposta fuertemente a Israel, Israel también no va a dudar un segundo en usar armas nucleares. Entonces sí, estamos en un momento muy peligroso, o sea, es un parteaguas, no sabemos cómo va a quedar el mundo organizado después de esta guerra.